Secretario académico de la Facultad de Educación, quien nos recibe, muchas gracias, y don Jesús Valverde Berrocoso, que es director del campus virtual. Tiene la palabra Jesús Valverde. Buenos días y bienvenidos a la segunda jornada de campus virtual. Muchas gracias por estar aquí, por vuestra participación activa. Ya habéis visto que fuera tenemos ya instalados vuestras aportaciones y espero que la jornada de hoy, aunque intensa, sea fructífera, sea un momento de encuentro para todos aquellos que de un modo u otro utilizamos esta herramienta, este espacio virtual que nos permite sobre todo comunicarnos con nuestros alumnos, facilitarles herramientas para que puedan aprender mejor y lo que estamos buscando lógicamente también es favorecer la innovación educativa de nuestra universidad. Agradecer a la Facultad de Educación la acogida de estas jornadas y simplemente comentar algunas cuestiones del plan de trabajo para el día de hoy, aunque muchas de esas seguro que ya las conocéis bien. Como sabéis, a continuación José Joaquín Sevilla nos dará una conferencia y luego tendremos la oportunidad de debatir con él las ideas que nos aporte. Tendremos posteriormente un café y, como sabéis, este año, a diferencia de las jornadas anteriores, hemos decidido organizar lo que hemos denominado talleres, ¿no? Encuentros en los que pongamos en común aquellas cosas que hacemos y practicamos y que nos viene bien aprender unos de otros, ¿no? No es una idea que sea un curso, no es un curso, sino simplemente una manera de poder aportar entre todos las cosas que hacemos y que conocemos de nuestro campo virtual. La comida la tendremos también en este mismo espacio, no aquí, sino en la sala, en el pasillo exterior, a eso de las 2 de la tarde. Y a continuación también tenemos la posibilidad de tomar café y demás, y aquí es la oportunidad de poder comentar las aportaciones que se han realizado con relación a los costes. Entonces, en ese sentido, bueno, pues a medida que la comida vaya terminando, vaya tomando café, pues que cada uno más o menos esté disponible para poder comentar con otros compañeros y compañeras las cuestiones que hemos reflejado en los postes. A continuación continuarán los talleres, que sabéis que se repiten en 2 sesiones para que podamos tener la oportunidad de estar en estas jornadas, y acabaremos con un debate que nosotros, los que hemos formado parte del equipo de campus virtual y hemos organizado la jornada, nos parecía muy interesante, y es el ver la voz de los alumnos y de las alumnas de la universidad con relación al campus virtual. Yo creo que puede ser muy interesante para el profesorado conocer cuál es su visión de qué es el campus, cómo lo interpretan ellos, para que podamos darles un mejor servicio. Y a eso de las 8:15 pues daremos clausura a las jornadas. Y nada más, agradeceros de nuevo vuestra participación activa y muchas gracias por estar aquí. Tiene la palabra a continuación Manuel López Risco. Muchas gracias. Señora directora de la Universidad Digital, señor director del campus virtual, profesor Joaquín Sevilla, señor asistente, en nombre del señor decano y de la comunidad educativa de la Facultad de Educación, queremos darle la bienvenida a esta casa a partir de ahora, donde no solamente van a aprender, sino que van a convivir, a vivir la facultad, porque hay café, comida, convivencia, y en un sitio como este entendemos que el título de la jornada pues bien merece: conocimiento, aprendizaje y comunidad, en una facultad que se creó como escuela del profesorado en 1844, primero como de profesoras y en 1855 como de profesores. Desde entonces nos hemos dedicado a favorecer el conocimiento, el aprendizaje y el desarrollo de la comunidad. Así que están ustedes en su casa y bienvenidos. En el nombre del decano les doy la bienvenida a esta su casa. Muchas gracias. Bueno, pues yo para terminar este acto quiero empezar agradeciendo a la Facultad de Educación que nos acoja para la celebración de estas segundas jornadas. Agradecer también a los que repiten, que ya estuvieron con nosotros el año pasado y que vuelven este año con sus postes y sus aportaciones, y a los nuevos que se incorporan, que espero que sigan repitiendo en ediciones sucesivas, porque realmente lo que pretendemos es institucionalizar estas jornadas y que sigan celebrándose año tras año. Como habréis podido observar, y como muy bien ha indicado Jesús, este año hemos cambiado un poquito el formato. Hemos concentrado todas las actividades en un solo día, porque lo que intentamos es la máxima participación.
queremos que nos hagáis llegar vuestras sugerencias para seguir mejorando y para que estas jornadas satisfagan absolutamente a todo el mundo. Este año contamos con la participación del 97% de los centros de la Universidad de Extremadura y con aproximadamente el 50% de los departamentos. Esperamos que el año que viene hagamos el pleno. Podéis observar después en los pósters que tratan temáticas tan variadas como pues, la aplicación del campus virtual a la docencia en diversas materias muy alejadas unas de otras, a cuestiones tan curiosas como la aplicación de las técnicas de los juegos de rol a la docencia en el campus virtual, o a otras actividades formativas como pueden ser el PAC o incluso las redes sociales. Espero que todas ellas sirvan para que el intercambio de experiencias sea lo mayor posible. Somos de centros, de todos, prácticamente todos los centros, cada uno estamos acostumbrados a estar en nuestro respectivo reducto y yo creo que jornadas como estas van a servir para intercambiar ideas entre todos y que para que todos aprendamos pues, de nuestro vecino que a pesar de estar en el campus, en la facultad de al lado, en el centro de al lado, aquí más cerquita abajo que en Cáceres, la verdad, pero que aprendamos todos unos de otros y que el intercambio, como os decía antes, sea lo más amplio posible. Espero que os gusten tanto los talleres que se han planteado este año. Es una pena que no podáis estar en los 4 porque creo que son los 4 muy interesantes, pero habría que hacerlo de una manera y para concentrarlo todo en una jornada no había otra forma que hacerlo simultáneamente. Pero como os decía antes, esperamos vuestras sugerencias y todo lo que podáis aportar para intentar mejorar para el año que viene. Como creo que lo más importante es la conferencia que nos va a dar don Joaquín Sevilla, que ha sido vicerrector de la Universidad de Navarra y durante muchos años director del campus virtual compartido del G9, pues, no me extiendo más. Empezamos las jornadas, creo que vamos a ser puntuales porque vamos a conseguir tener la conferencia a las 10 y tiene la palabra don Joaquín Sevilla. No sé si creo que Jesús Valverde va a hacer una pequeña presentación y con ello le damos la palabra. Bueno, voy a hacer una breve presentación de Joaquín Sevilla. Es valenciano, doctor en física aplicada por la Universidad Autónoma de Madrid y profesor titular de la universidad en el Departamento de Ingeniería Eléctrica y Electrónica de la Universidad Pública de Navarra. Su interés por la educación lo he descubierto que no es reciente, sino que en los inicios de su carrera profesional, cuando trabajaba en la Escuela Universitaria de Fisioterapia de la UNCE, desarrolló en ese momento un proyecto para diseñar, evaluar e implantar un material didáctico para la enseñanza de la física a alumnos ciegos y deficientes visuales. Es un dato relevante de su carrera porque luego en su línea de investigación, aparte de una línea de investigación básica, tiene también una aplicada que tiene que ver precisamente con la investigación en tecnología de apoyo a personas con discapacidad. Esto pues, revela su interés por lo educativo y también por lo social y por este tipo de cuestiones que especialmente a mí, por ser del campo de la educación, me llama mucho la atención y me interesa. Ya se ha dicho que ha tenido varios cargos de gestión universitaria, fue vicerrector de Nuevas Tecnologías e Innovación Educativa en la Universidad de Navarra y durante mucho tiempo director del campus virtual compartido del G9. Realmente ese dato de su currículum es el que me permitió conocerle en algún momento determinado, en algunas reuniones que hemos mantenido este grupo de universidades, y es también la razón fundamental por la cual le hemos querido invitar a que esté hoy aquí, porque supone una experiencia educativa interuniversitaria de campus virtual y además de éxito, que yo creo que merece mucho la pena que analicemos y que podamos aprender de lo que él desarrolló en colaboración con otras personas. Simplemente también hay que decir que es una persona muy activa en las redes sociales, no podría ser de otro modo. Es un bloguero al que hay que seguir porque se aprende mucho. Además tiene un lenguaje directo, es científico y eso se nota, pero al mismo tiempo es fácil de leer
es divertido y tiene sentido del humor, por lo cual yo creo que merece mucho la pena también buscarle por internet y seguir tanto en su Twitter como en su blog las aportaciones que va realizando. Además, con estas temáticas que seguramente a todos nos interesan, que son la educación universitaria y otras cuestiones colaterales, ¿no? Yo creo que vamos a disfrutar con sus aportaciones y espero que luego tengamos también posibilidad, ¿verdad?, de hacerle preguntas y debatir con él algunas de las cosas que nos comunican. Así que sin más, la palabra. Bien, muchas gracias, Jesús. En primer lugar, como no puede ser de otra manera, agradecer a la Universidad de Extremadura en general, a la vicerrectora y al director de Campus Virtual que me han invitado. Después de una presentación tan bien documentada y con tantas alabanzas, pues va a ser difícil estar a la altura y hacer algún chiste para cumplir con lo que han dicho de mí. Pero bueno, lo intentaremos. Yo no sabía, a la hora de preparar la presentación, cuánto de familiarizada iba a estar la audiencia, en concreto con el campus virtual compartido del G9, que como he estado muchos años, porque he estado como director del campus virtual compartido 6 años, pero previamente estuve otros 4 como vicerrector en la puesta en marcha. Con lo que de los 15 años que tiene de existencia, más o menos 14, en realidad, pues he estado 10 de los 14 en contacto con él. Entonces, pues, podía estar hablando mucho rato de eso, pero pensaba que no era lo único. Entonces, pues bueno, he preparado 3 líneas, por decir así. Una explicación de lo que es el campus virtual compartido, que, como ha dicho Jesús, o sea, ya lo suponía yo, pero esto lo ha dicho expresamente, es la razón por la que me invitan a estas cosas. Porque si no, sobre tecnología y educación hay gente que sabe mucho más. Yo digamos que desde la ciencia, eso como usuario, me he acercado siempre de una manera lateral. Yo no soy un estudioso, un especialista, no es mi disciplina. El estudio formal y académico de la educación o de la tecnología para la educación. Entonces, pues, cuando se trata de profundizar en eso, los universitarios parece que buscamos a los de la disciplina, y yo no soy. Entonces, pues bueno, la causa de que me cuelen en el estrado por delante es por eso, ¿no? Por haber estado sobre todo tiempo en contacto con este tipo de cuestiones. Y como es mucho tiempo, son, como decía, 14, ¿no?, casi 15 años, eso permite una perspectiva. Y simplemente, yo creo que no quedarse solamente con los datos o con la descripción de los hechos, que si algo tiene interés de haber vivido todo ese tiempo, es ver tendencias y sacar alguna conclusión general. Primero del G9 y después de la virtualidad, no de la enseñanza virtual en general, y después, ya que estamos, pues me pongo el gorro de gurú y hablo de tendencias en general, ¿no?, algunas ideas relevantes del momento actual. Y aparte que cuando se pone el pelo blanco ya puedes hacer de gurú algún rato y simplemente interpretar las cosas que lees por ahí sin más que tus impresiones, ¿no?, de tu punto de vista. Eso lo dejo para la tercera parte. Tampoco he querido poner muchísimas transparencias. Entonces, esto es simplemente por tener los datos que no podría decir de palabra. El G9, el Grupo 9 de Universidades, es una asociación de universidades que se creó con 7 y luego se añadieron las otras 2. Se creó como grupo mixto en el Consejo de Universidades. Esto lo cuentan los rectores, lo contaban los rectores del principio, que cuando se levantaba ya el Consejo de Universidades uno decía, en nombre de las universidades andaluzas, quiero decir que, entonces, en nombre de las universidades madrileñas está, y cuando se levantaban de La Rioja decía el nombre propio, y entonces pues los que hablaban en nombre propio, porque en su comunidad autónoma solo había una universidad pública, pues un día decían, oye, ¿por qué no nos asociamos que consideraban que tenían una problemática común? Entonces se creó, o sea, con ese origen se creó esa asociación que luego ha tenido mucho recorrido, se han ido sustituyendo los rectores con la cadencia que corresponde a las elecciones, pero se ha mantenido un espíritu de colaboración, porque lo que nació de esa manera, luego, o sea, nació como una asociación de rectores, pero luego se convirtiendo en una asociación de las universidades representadas por esos rectores en multitud de ámbitos. Bueno, una de las últimas cosas que ocurrió es que se hizo un sello editorial conjunto, una empresa
para la explotación de las patentes también conjunta de C9. Estas son cosas del último año y medio. Pero una de las primeras cosas que se puso en marcha, probablemente una de las primeras, no, la primera, que fuera más allá de las reuniones de lobby de rectores, de ver cómo preparamos la siguiente reunión, que le decimos al ministro de turno o estas cosas, que están muy bien, o sea, que no es que lo critique, pero bueno, quiero decir que aparte de eso que era el origen, el primer proyecto por entidad académica, más allá de la pura política universitaria de alto nivel, que hacían los rectores, fue el campus virtual compartido. Era el año 98, por ahí, y en los equipos rectorales entonces había 2 o 3 personas muy comprometidas con la educación y con lo virtual, que entonces era... O sea, la verdad es que si miramos las herramientas y las cosas del año 98 desde ahora, parece el Pleistoceno anterior, pero bueno, ya había 3 personas muy pioneras en este asunto, que eran los profesores del ramo, que gestaron la idea y luego, pues ya en el 99, nos incorporamos algunos más y al principio como experimental. Por eso, en la gráfica de evolución del número de asignaturas aparecen el 98, el 99 y el 2000 que no aparecen en el número de estudiantes porque eran experimentales, eran los propios vicerrectores o directores de área que abrían parte de su asignatura a los estudiantes de otra y no había un programa como tal, y no había estadísticas y no hay cuenta de entonces. Pero sí que había, o sea, esos 2-3 primeros años ya había actividad y ya estaba en lo que consiste el campus virtual compartido, para quienes no lo conozcan, son asignaturas de libre configuración. Esa es la razón de que las barretas verdes la última sea las baja, porque como la libre configuración está desapareciendo junto con las titulaciones al ser sustituida por los nuevos grados adaptados a Bolonia, pues el programa morirá con los planes de estudios antiguos, tal como es, ¿no? Son asignaturas de libre configuración totalmente virtuales, ofrecidas por una de las universidades del grupo a estudiantes en todos los campus. Para hacer fácil las cuentas, el cupo es 10 estudiantes en cada universidad, con lo que si se llenara el cupo completo, pues un profesor tiene un grupo de 90 estudiantes. Cada universidad lo ofrece desde su plataforma de campus virtual y los estudiantes, y lo único, digamos, la infraestructura tecnológica que hay común es simplemente una pasarela, de forma que en el único sitio común que hay, pues uno pincha en la asignatura en la que está matriculado y eso te lleva al campus virtual correspondiente. Y en los últimos años, o sea, al principio, pues uno tenía el manual de claves de cada campus virtual, eso se resuelve hace unos años, pero que hay una clave única, eso sí, o sea, hay una gestión de claves para que entrando de una sola vez vayas al campus virtual que corresponde. Estos detallitos técnicos, que os informo que les sobran, que no son detallitos, es puñetero, de hacer bien, es lo que hace que sean todas las asignaturas de segundo cuatrimestre, porque como son cuatrimestrales de segundo cuatrimestre. Cada universidad de las 9 tiene su plazo de matrícula cuando quiere y no coincide. Y una vez terminada la matrícula hay que mandar las listas de los que se han matriculado en la asignatura de otro sitio para que les den de alta en el campus virtual de allí. Y las listas de alta en todos los campus virtuales hay que mandarlas al punto central que está en Oviedo para que lo pongan en el delegado correspondiente de las claves. Entonces, pues esa gestión que la verdad es que se podría hacer en 15 días, pero como somos así, lleva 4 meses. O sea, porque cada universidad tiene sus ritmos. La persona encargada de las listas en la Universidad X ese año estaba de baja porque su padre no sé qué y tardó 2 semanas más. Luego en el sitio de informática de no sé dónde el campus virtual tuvo un bug y anterior esperó 2 semanas a repararlo. Entonces 2 semanas de uno y otro se van acumulando estas cosas. Y bueno, como se puso de segundo cuatrimestre, hay un colchón de tiempo suficientemente grande que ha hecho que luego cuando empiezan las asignaturas en febrero han empezado siempre bien, con una cantidad de incidencias mínimas. Y bueno, esto ha ido evolucionando, como veis, a lo largo de muchos años. Esta gráfica las tengo en un Excel desde que eran muy cortitas y les he ido añadiendo una barra cada año. Y de hecho me falta la última, pero como ya este año no ha estado cerca, no sé cuántos son, no lo tengo tan claro. Se han llegado a ofrecer 89-90 asignaturas en los últimos años.
y están matriculados algo más de 6.000 estudiantes. O sea que es prácticamente un centro esto del campus virtual compartido. Lo sería si esos 6.000 estudiantes estuvieran haciendo un curso completo, pero en realidad son 6.000 estudiantes que están haciendo una asignatura. En realidad 1,3 de promedio, porque algunos se matriculan más de una, entonces pues bueno, es un centro en cuanto a que gestiones muchos estudiantes diferentes, pero no lo es porque no están haciendo ni una titulación, ni siquiera muchas asignaturas, ¿no? Están haciendo uno solo. Bueno, ahí hay unos datos para hacerse una idea del G9, que además de que es grande y periférico, porque las 9 comunidades autónomas, estas que tienen una única universidad pública en su territorio, que es el criterio que se puso de demarcación para el G9, ocupan el 42% del territorio, se ocupa mucho espacio. Sin embargo, de la población es el 22%, que es casi la mitad, y de la población universitaria el 14%. O sea que somos universidades de territorios grandes, con menos gente y con menos universitarios aún. Pero bueno, lo que hay, la verdad es que es un dato curioso. Y luego, aparte de decir eso, lo que son y las tendencias, y que son muchos, pues ver cómo ya está en la madurez, en una de las asignaturas, pues lleva 4 años, 5 con el actual, que no crece, y el número de estudiantes ha empezado a crecer más tarde incluso de lo que esperábamos, porque yo esperaba que empezara a decrecer un año antes y que el primer año fuera mucho más brusco. Sin embargo, en realidad, si pensamos que son 6.000 estudiantes de entre 200.000 posibles, tampoco es tanto. Entonces, pues aunque ya se vayan extinguiendo muchos planes, todavía hay muchos decenas de miles de estudiantes posibles y pues, han ido estando en estas asignaturas. Esto es a grandes rasgos el campus virtual compartido. Bueno, quizás falta una cosa más por comentar. Luego, en las preguntas, me podéis preguntar todo lo que queráis sobre los detalles. Pero una cosa más que es interesante, también por lo que nos pueda servir para proyectos futuros, es en un momento dado, cuando ya había pues, unas decenas de cursos, se planteó que esto, aparte de como programa experimental para comprobar que la virtualidad funciona y que uno puede tener el profesor en Oviedo y seguir las clases en Badajoz y viceversa, y que las cosas funcionaban y que se podía evaluar y que se podían hacer exámenes, pues aparte de lo puramente experimental, no estoy que darle algún extra académico, porque si no, pues, desde el punto de vista de los estudiantes, pues bueno, es un experimento, matricular una asignatura y qué gracia tiene. Entonces se crearon unos itinerarios, o sea, la posibilidad de obtener títulos a partir de estas asignaturas. Títulos propios, porque lógicamente títulos oficiales no era. Había una duda jurídica sobre si con créditos de titulaciones oficiales se podía obtener a la vez un título propio, pero se resolvió que sí. A pesar de las dudas que se plantearon al principio, no generó mayor problema. Y lo que era es un título muy curioso, porque es como coleccionar cupones y cuando tienes suficientes los canjeas por el título. No es un título en el que uno ingrese, o sea, no es un título al uso en el que se ingrese y desde el momento que ingresas, digamos que la universidad está obligada a ofrecerte suficientes créditos como para terminar. Ese era justo el problema que teníamos. Uno nunca sabe, desde la gestión de este programa, qué asignaturas va a ser posible ofrecer dentro de 2 años. Porque cada una de las universidades tiene su problemática y el departamento donde ofrecían tal, pues se jubila no sé quién y ya no se puede ofrecer, porque además están muy cargados de PRD. En cambio, en otra universidad, al revés, pues ha caído una titulación y se encuentran muy liberados de PRD que ofrecen 3 asignaturas nuevas y está muy bien. O sea que la evolución de cada universidad es la que sea, y entonces lo que queda recogido en el pool de asignaturas del campus virtual del G9 pues puede ser muy variable. Entonces no se ofrecían planes de estudio, por decir así, continuados y sabiendo que iban a durar 3 o 4 años. Sin embargo, lo que se planteó es unos módulos con unos submódulos de asignatura, de manera que si uno hacía, creo que son 32 créditos suficientemente dentro de un paquete distribuidos en submódulos, para que tampoco fuera una hiperespecialización en solo una cosa, pues se llevaba un título de crédito.
Y la verdad es que es un modelo curioso de generación de títulos, hasta donde yo sé, bastante original, o sea, desde luego no es lo estándar, y los años de funcionamiento yo creo que han dejado satisfechos a todos los estudiantes que han querido hacerlo, que han querido matricularse varios años en asignaturas del G9 y en varias cada año, como para completar los créditos, han podido hacerlo bastante bien, y los profesores que daban estas asignaturas y demás, yo creo que no sentían que era un fraude a esos títulos, porque no aprenden nada y los estamos regalando. No, yo creo que la sensación es que era razonable. Entonces, pues bueno, esto es un poco algunas pinceladas en lo que ha consistido esa experiencia, que todavía tiene miles de estudiantes, o sea, aunque está en extinción o en transformación, en extinción como tal y en transformación en nuevas modalidades que recogen las virtudes de este programa, que son la virtualidad, la interuniversitariedad y la apertura de los títulos. Se está trabajando en reconducir esos valores a nuevas estructuras académicas, porque la libre configuración, que es la que soportaba esto, pues ya desaparece. Y bueno, pues aunque las discusiones son complejas y el momento histórico es malo, es muy diferente a lo puesto en marcha, porque ahora no hay que vamos a comentar maldad del momento histórico. No merece la pena la más mínima rosa. Bien, pues esto es a grandes rasgos el campus virtual compartido del GNI. Y una experiencia de todos esos años, pues yo creo que permite sacar algunas conclusiones, así como tendencia general, ¿no? La primera es que aunque ha tenido sus valores académicos, en los títulos y todo esto, no deja de ser para las universidades un programa experimental. Y es un programa experimental muy largo, de 14 años de funcionamiento, y que, a pesar de ser experimental, ha pasado de la fase esa piloto de 2 asignaturas solas. Porque 90 asignaturas y 6.000 estudiantes, pues es un experimento que ya no es fantasioso, es un experimento de entidad. Permite una perspectiva histórica razonablemente larga y también permite, eso no está escrito ahí, pero bueno, y también permitiría sacar conclusiones por parte de las instituciones, las 9 universidades, que han mantenido y pagado este programa durante todos esos años, mucho más allá de la que realmente se ensayó. Yo creo. Aunque de vez en cuando hemos hablado en la sectorial del G9 que trata del campus virtual compartido de costes, en realidad nunca se ha hecho un análisis de costes detallado, porque cada universidad ponía para el G9, entre comillas, lo que le sobraba. O sea, recursos que ya tenía y que no iba a poder ahorrar de otra manera. Los profesores que han participado en este programa, ofreciendo asignaturas, ya eran profesores de la universidad y porque no hubieran dado esta asignatura probablemente no se hubiera despedido en la sociedad en algún sitio y se hubieran ahorrado costes. O sea que, aunque obviamente 90 asignaturas tienen un coste, son unos costes que ya estaban ahí y que probablemente no se podían haber quitado. Con lo que a nadie le ha importado demasiado echar cuentas detalladas, y aunque sí que se hacían los balances, nunca se ha pasado cuenta de que si yo te paso a mí 6 estudiantes, vamos, 60 estudiantes y tú a mí 40, me debes 20 y esas matrículas que hacemos y tal. O sea, nunca se ha entrado en ese detalle. Sin embargo, si pusiéramos el coste de 90 asignaturas, es un pastón. Y eso durante 15 años es un montón de dinero que han puesto las universidades, desde mi punto de vista, con muy buen criterio y muy bien organizado en este programa, como para dejarlo extinguirse sin sacar de ahí todo el potencial. Desde luego, yo me acuerdo de los primeros tiempos de puesta en marcha, y además como aquí otro compañero que estaba en aquellos momentos, seguro que se acordará del de Cantabria, que siempre decía que el vicerrector de la Universidad de Cantabria, que estaba en el grupo de puesta en marcha de este asunto, siempre decía que para él esto era un experimento cuyo destino final era conseguir que en el Cantábrico hubiera una sola titulación de Marina Mercante. O sea que sería él, pero aquí en Badajoz ni en Pamplona tampoco tenemos esa problemática. Pero por lo visto, en Bilbao, en Santander y en Oviedo
se ofrece marina mercante, porque son puertos que como van a ofrecer marina mercante, que para las prácticas tienen que tener un barco que navega y que salen a hacer prácticas por ahí, y en el que ya entonces tenían 15 estudiantes cada uno. Y entonces decías, dejémonos de gaitas, vamos a ver si esto funciona, vamos a refundir las 3 titulaciones en una única, que tenga, cada uno tiene presencialidad, 1/3 de presencialidad en su sitio y 2/3 virtuales en los otros lados, y tenemos un solo barco que lo hacen pasear, y además las prácticas son conseguir de un sitio al otro. Y fíjate, reducimos 2/3 del coste. Ese era su ideal, digamos. Ahora con esto de los planes estratégicos de la visión, esa era la visión que tenía esta persona a donde debería conducir el campus virtual. Han pasado 15 años, la tecnología es maravillosa, ha evolucionado una barbaridad, los usos y costumbres de las personas también, como ahora lo saben el resto de las rayitas de colores de ahí, pero la organización no. Ni la organización ni la mentalidad de los organizadores, por decir así. Ni tenemos muchas titulaciones conjuntas, ni tenemos titulaciones conjuntas con más de 50, vamos, con una porcentaje de virtualidad importante, ni es una tarea a la que nos dediquemos habitualmente. Pero es el máster de secundaria, que oportunidad de este que hubo que implantar de golpe, de manera brusca, en cada sitio, la oportunidad que era para haber repartido especialidades, y decir, venga, ponemos el troncal en todas las universidades del C9, pero luego nos repartimos las especialidades de manera que todos los estudiantes tengan acceso a todas las especialidades, pero muy fuertemente virtual. Nada. Yo mis créditos aquí, pues si en esta facultad podemos dar no sé cuántos créditos, ¿por qué puñeta vamos a renunciar? Porque en Oviedo hay 2 y no sé qué. Pues con estas mezquindades y pequeñeces, pero que son pan para hoy y hambre para mañana, porque luego llegará bueno, o quien corresponde, y dice, si no hay dinero, a dar más clases todos. O sea que ese tipo de luchar por el crédito hoy, luego en algún momento, si no hay dinero suficiente, pues no se hunde. La posibilidad que se ha demostrado con el G9, pero yo con el campus virtual del Grupo 9, de tener asignaturas de alta calidad, de una seriedad académica perfectamente equiparable a las asignaturas presenciales ordinarias, no está explotado, ni siquiera está en la agenda de explotación desde el punto de vista organizativo de las universidades. Yo creo que como experimento de la capacidad de organización tecnológica y educativa es satisfactorio. Digamos que en esos 3 ámbitos hay suficiente experiencia como para demostrar que se puede hacer cualquier cosa. Ahora falta que las decisiones correspondientes pongan imaginación y conviertan ese cualquier cosa en proyectos más viables, concretos, y que permitan lo que yo creo que es posible, que es una educación de la misma o incluso mayor calidad a costes mucho más competitivos. Y la flexibilidad que probablemente perdamos en aras a la mejora de costes, ¿no? Esta idea que está tan extendida y que es verdad, entre muchas mentiras esa es verdad, que hay muchas titulaciones con pocos estudiantes de ingreso en lo que es el panorama universitario español, pues esa flexibilidad que permite tener todas esas titulaciones se puede mantener sin unos sobrecostes excesivos, precisamente con el uso de herramientas de campus virtuales, que es lo que hemos tenido. La verdad es que con solo esta línea me ha enardecido aprovechar aquí para hacer un llamamiento a rectores y demás que no hay en la sala, lo cual es mucho más fácil, ¿no? Hacer brindis al sol de este tipo, para que se planteen este tipo de soluciones a problemas que se entreveían hace 15 años y que hoy están ya en decretos de recortes y de ajustes económicos ya serios y problemas económicos ya acuciantes. La segunda idea es que la enseñanza ahora es normal. O sea, tan normal que decir eso parece que es una bobada. Lo que pasa es que hace 15 años no era normal, era extraordinario, absolutamente extraordinario. Tanto desde el punto de vista del profesor, o sea, un profesor hace 10, 12, 14 años
que dedicara un esfuerzo a mantener una asignatura virtual, pues era un friki, si me permitís la expresión. Pues la gente más, o dicho, ¿cómo se dice esto? En la curva de esta de adopción de la innovación, que está en la punta, early adopter, eso. Un friki o un early adopter, pues eso, las personas que están siempre probando las cosas y los más emocionados de la novedad. Pero desde luego no era normal y la mayor parte de los profesores no usaban nada relativo a los entornos virtuales en la enseñanza. Ni los estudiantes tampoco. Usar aquello era difícil, las conexiones eran muy problemáticas y se te caía la conexión todo el rato y eran lentas y era puñetero. Entonces, tanto los profesores como los estudiantes que participaban al principio eran especiales. Había que coger los abrazos y se les cuidaba especialmente desde la organización. Ahora mismo, o sea, con el paso del tiempo, hemos descubierto que los estudiantes no tienen ningún problema tecnológico. Comentábamos justo antes de empezar que en el C9 cada asignatura se ofrece desde el campus virtual de la asignatura que la ofrece. Y cada uno tiene la tecnología que quiere. Y en algunas universidades tienen hasta 3 tecnologías de campus virtual diferentes. Si no recuerdo mal, en el País Vasco tenían 2 y en Zaragoza hasta 3. Con lo que un estudiante que se matricula en 4 asignaturas del G9, pues va allí, pincha una y acaba en un Moodle de no sé dónde, pincha en otra y acaba en un Blackboard de no sé qué otro sitio, pincha en otra y acaba en una aplicación propia de donde sea el País Vasco, y pincha en otra y acaba en no sé qué, en Sakai, en la pública nacional. Y da igual, es transparente. Hay más variación entre los diseños de universidad que hacen profesores dentro de la misma plataforma tecnológica que entre plataformas tecnológicas distintas cuando aplican la misma idea. Y el hecho es que de las quejas que se reciben en la Secretaría del G9, las hay de que se me han olvidado las claves, de que no sé qué, pero de que no sé, o sea, de problemas tecnológicos o la más mínima dificultad de manejo en la plataforma tecnológica, ninguno. La metodología en esas 90 asignaturas es tan variada como la presencial. Hay desde asignaturas que son un juego desde el principio hasta el final, asignaturas que son una sucesión de lecciones como, ¿no? Desde el profesor más rancio imaginable. Así que la metodología, cabe cualquier cosa. Ni la tecnología ni la metodología son un problema. En el estado de evolución actual de las cosas, cabe prácticamente cualquier cosa y no son un problema. Los usuarios, como decía al principio, tanto los profesores como los estudiantes de ahora son estudiantes como cualquier otro. Como corresponde a un programa experimental, se hicieron encuestas todos los años, tanto a los estudiantes como a los profesores, de la percepción que tenían del asunto. Y entre ellas hay una pregunta muy curiosa que es ¿por qué eligieron los estudiantes esa asignatura? Y la respuesta de los primeros años es porque era una novedad, por experimentar con la tecnología. Y la respuesta de los últimos años es porque me interesaba concretamente esa asignatura o por la flexibilidad que me permite cursarla gestionando mi propio tiempo. O sea que ese arco está muy bien. No son unos datos muy buenos para comprender cómo se ha normalizado la cosa. Ahora mismo un estudiante escoge una asignatura virtual dentro de su plan de estudios porque le interesa el tema o porque le interesa la flexibilidad que ofrece, que le permite cuadrar mejor sus horarios y organizarse mejor el tiempo. Es muy interesante, creo. Y aprovecho para ir metiendo más cuestiones personales. Yo el último año he estado de año sabático en Estados Unidos, acabo de llegar hace 14 días. Y mi hija mayor ha ido a la universidad, porque le correspondía. Y en primero, da igual la titulación, porque en primero todavía no tienes que definir el medio al que vas. Las asignaturas, muchas de las asignaturas fuertes se ofrecen tanto en formato presencial como virtual. En concreto, una carrera de física, el cálculo, física general, o sea, las asignaturas así más gruesas, pues uno puede elegir si las cursa en presencial o en virtual. Y si las cursas a distancia,
es más barata la matrícula y lo haces desde casa. Y tienes menos tutorización, pero tienes más flexibilidad de tiempo. Y los estudiantes, esto era un community college, no una universidad de investigación, donde no es la misma idea, no es el mismo plan, porque ahí se supone que los estudiantes viven en el campus y tienen otra cosa. Digamos que la aproximación a la virtualidad en las universidades de investigación, donde los estudiantes esperan que vivan la experiencia universitaria en una inversión total, es diferente. Pero los community college, que son los que cursan el 70% de los estudiantes universitarios, estadounidenses van a community college, no a universidades de investigación, y ahí son estudiantes de estos que luego ganan el dinerillo para pagarse la universidad limpiando las mesas en un McDonald's, esto que hemos visto en las películas. Pues esos estudiantes que tienen que compaginar con un cierto trabajo, pues pueden armar su horario sabiendo que no todas las asignaturas, pero muchas de las asignaturas, y desde luego las asignaturas centrales, no las de libre configuración, tienen la opción de cursarlas de una manera u otra, tienen precios distintos, pero tienen el mismo valor académico. Y ese cálculo que ha seguido mi hija por internet, que he seguido yo la asignatura con mucho interés, porque como hacen los americanos este tipo de cosas, que se supone que es o al menos algunos americanos, ¿no? Georgia Perimeter College de Atlanta, es un sistema que no es muy diferente a lo que tendemos a hacer aquí. Hay que hacer un montón de ejercicios semanales que ir enviando, que algunos respondiendo las preguntas con un test en la propia página web, y otros, que era muy curioso, había que hacerlos a mano, escanearlos y mandarlos por correo electrónico, lo cual es una manera muy curiosa de seguir haciendo ejercicios que calculo que tienes que hacer las integrales a mano, no vas a hacer de hecho, las preguntas que son de tipo test, digamos, uno hace la integral a mano y al final tienes que poner solamente el numerito, pero no creo que las corrijan todos con detalle, pero para ver que efectivamente tú haces los ejercicios y que es tu letra, pues pedían todas las semanas 3 o 4 hojas de ejercicios hechos desde el principio hasta el final, que mandábamos convenientemente escaneados en los blogs típicos amarillos de las películas, pues, por correo electrónico. Pero bueno, tampoco me voy a enrollar con el ejemplo particular. Sí que me parece sorprendente porque hasta donde yo sé no hay ninguna asignatura de primero central troncal que ofrezcamos en ninguna universidad española la alternativa de poder usar por internet. Y es más, a mucha parte del profesorado la propuesta le puede parecer escandalosa. Pues resulta que esto es ya común. O sea, que aunque se va normalizando, todavía nos queda mucho que normalizar, pero no tanto en esos aspectos tecnológicos y didácticos como en el organizativo, ¿no?, que decían al principio. La evaluación continua tiende a ser la base de la nota, pasa en el C9, pasa en esta asignatura que os contaba que he seguido de esa universidad americana, y en general es una tendencia no solamente del mundo virtual, es la tendencia que tenemos también, no es lo que nos pide el espacio europeo de educación superior. Otra cosa es que en el entorno virtual es mucho más natural y en un contacto con los estudiantes de este tipo es más directo. En el campus virtual del G9 se quiso desde el principio tener exámenes presenciales y durante muchos años era obligatorio tener exámenes. Esto era parte del experimento. El tener exámenes presenciales permitía verificar que quien obtiene la nota es realmente la persona que lo ha hecho. Porque siempre nos puede quedar la sospecha de que, muy bien, mi hija ha presentado todos sus ejercicios estupendamente, pero igual los ha presentado porque los hacía bien. Y ella ni siquiera, hombre, alguna persona me preguntaba, pero una cosa es que te pregunte y otra que directamente los hagas otra persona, ¿no? O sea, que realmente le estén dando la nota a la persona que no es la que está haciendo la evaluación continua. En cualquier caso, si eso genera dudas suficientes, siempre se puede hacer un examen presencial, que desde luego, aunque era un follón, yo creo que es la actividad que más ha costado organizar todos los años, porque conseguir que 6.000 estudiantes se examinen a la vez sin que les interfieran otras asignaturas, etcétera, pues tenía una organización un tanto engorrosa, pero bueno, eso se pone luego y lo resuelve. Copias a quienes tienen experiencia en hacerlo, en concreto la UNED, que es el centro de su actividad, pues nos hacíamos un poco la cosa organizativa con los matices correspondientes y se han hecho esos exámenes pues, sin mayor dificultad.
Y una cosa que se estaba evaluando hace año y medio, que es cuando escribí estas conclusiones por primera vez, era la posibilidad de hacer esos exámenes con presencia física, pero a través de Skype. O sea, que un estudiante se ponga en su casa, en su cuarto, y el profesor en su despacho, viéndose por la cámara del Skype, y que haga el examen delante del profesor, pero con esa presencia física teletransmitida, como una mezcla de las dos cosas. Esto está encima de la mesa y no se sabe hasta qué punto deja satisfecho al profesor, que en realidad no está copiando de un libro que está detrás de la cámara que no sé qué, o que no le están soplando. O sea, si de verdad uno tiene esa preocupación, iba a decir paranoica, pero no, legítima, de que en realidad no le engañen con esto de la nota, pues no sé yo si el Skype puede ser la solución definitiva. Pero bueno, para según qué cosas, el caso es que está ahí y que funciona muy bien y que no se corta. Esto eran las tendencias desde el punto de vista del G9. Si lo vemos en general, no solamente en estas asignaturas, sino desde el punto de vista más amplio, la teleenseñanza se va normalizando no solamente en nuestros estudiantes, sino de manera global. En algún sitio, preparando la charla, encontré el dato y luego perdí la referencia y no sé dónde lo he sacado, pero 80%, que es verdad, que el 14% de los estudiantes universitarios que actualmente cursan estudios universitarios lo hacen en universidades a distancia. En la UNED, la UOC y estas otras universidades que ofrecen titulaciones a distancia más recientemente, son las internacionales de no sé dónde, están más pequeñitas, consorciadas, que hay ya unas cuantas que ofrecen titulaciones totalmente virtuales. Pues en algún cuadro de estadísticas del sistema universitario español leí que el 14% de los estudiantes que están matriculados lo están en esas universidades. O sea que ya no es anecdótico tampoco esto, y eso es 100% virtual. El porcentaje de uso de los campus virtuales en las universidades presenciales es muy cercano al 100%. Este dato, por lo menos yo lo saco de un informe que me llegó la semana pasada de mi universidad, de la Universidad Pública de Navarra, de una encuesta que habían preparado desde la dirección del campus virtual compartido. No puedes decir que sea el 100%, porque como no todas las personas a las que se mandó la encuesta han contestado, pues algunos de los que no han contestado seguramente es que ni usaban el campus virtual compartido. Pero de los que contestan, el 99,8% lo usan. Entonces, pues bueno, no será el 100%, pero sí si quitamos decimales, ¿no? Y os contaba antes de mi hija y el cálculo usado por internet, y mi hijo de 10 años tenía la tarea todos los días en la página web del profesor de su elementary school. Entonces el rollo este, ¿tienes tarea? Ah, no sé, no me acuerdo. ¿Cómo que no te acuerdas? Vamos a la página de Mr. Clayton, a ver, si tienes una hoja de... esto está integrado ya y pues un poquito antes, un poquito después, pero digamos que estamos ya en el camino. Lo tenemos en todas las cosas. Se incorpora, ¿no? Otra tendencia de este largo plazo es que toda tecnología que aparece, todo programa, toda cosa, se incorpora, se explora y en muchos casos, en algunos casos, se descarta. Todas las cosas tardan y tardan en descartarse, pero en algún momento los chats estos de texto de muchas personas, pues era una cosa que se usaba mucho y seguro que todavía habrá quien lo usa. En las estadísticas que hacemos del G9 hay alrededor de un 10% de profesores que todavía lo usan en alguna asignatura, pero digamos que esto que en algún momento parecía que era la solución definitiva para tener charlas de grupo y tal, pues está prácticamente en desuso. Lo mismo que no puedo decir, ese 100% es una exageración, decir que el chat no lo usa nadie sería también una exageración. Pero bueno, en estas pinceladas a grandes rasgos me vale, etcétera, ¿no? Vemos que hay tecnologías como esa que tuvieron su momento y sea esto que no es la solución. Ahora hay un esfuerzo en el vídeo, ¿no? Ahora estamos probando el vídeo. Y el vídeo uno a uno funciona de maravilla, y el vídeo de uno a muchos y tal, y las groups estas del Adobe Connect y el uno y el otro, que yo tengo todo lo que puedo ser fan de la conexión de la videoconferencia de uno a uno, pues no lo soy en cuanto ya hay 3. Me parece que
esa hipérbola que vale para tantas cosas, pues me valdría igual para esto. Si el 1,1 está ahí arriba, y cuando añades un segundo punto y abajo es un montón, y si hay 4 te vas a un montón, y ya 6 personas no hay manera de entender. Y no por la tecnología, yo creo que no es, o sea, por bien que funcione la cosa. Es muy difícil, o sea, otra tendencia de estas de largo plazo es que es muy difícil decir qué va a pasar pasado un año, ¿no? O en un par de años. Cuando parecía que todo lo teníamos clarísimo y que es muy importante tener contenidos propios y que cada profesor escribe sus apuntes y los tenga muy escondidos y con copyright y que no se distribuya mucho, pues viene el MIT y dice, oye, esto se ha acabado. Todos los contenidos de todas mis asignaturas, de todos los profesores, quedan aquí puestos, depositados de libre acceso para quien los quiera, ¿no? El Open Courseware, este famoso. Y el valor de la enseñanza universitaria para el MIT, que somos el referente mundial en estas cosas tecnológicas, no está en los contenidos. Entonces nos tuvimos que volver a casa a repensar qué estábamos haciendo y qué es esto lo digo por poner un ejemplo, de una sorpresa de evolución de antiguos. Esto no es de ayer, pero desde luego yo creo que nos sirve como ejemplo para que no es fácil decir por dónde van a ser otras cosas, porque yo creo, por lo menos para el momento histórico aquel en España, nadie estábamos preparados para pensar que bueno, es que yo creo que todavía más de la mitad del profesorado en España todavía está en el paradigma de que la clave de mi éxito está en los contenidos que yo dispongo y que yo distribuyo. Todavía quedarán profesores que ponen los exámenes de un libro de problemas que se compraron en la editorial no sé cuántos cuando hicieron un viaje a Alemania y que lo conservan como en paño, no lo dan en la bibliografía y le ponen los problemas de examen de ahí. O sea, que están convencidos de que la clave del éxito está en tener contenidos exclusivos y que los tienes tú y que los distribuyes como corresponde. A mí me parece que el movimiento del MIT y el seguimiento que ha tenido ese movimiento en todos los lugares es una demostración suficientemente patente de ese paradigma de la posesión de los contenidos y la distribución controlada y además direccional desde el que los tiene a los que los consumen es antigua y desde luego no es donde estamos. Hoy en día se puede encontrar cualquier contenido en cualquier sitio y entonces pues perdamos ya ese pudor y vamos a utilizar esa situación de otra manera más adecuada. De nuevo cuando decimos, bueno, vale, los contenidos son en todos sitios, pero lo importante es la experiencia universitaria, centrada en el estudiante, bien, pues no le hacemos mucho caso al libro de texto, cogemos los materiales del MIT, de no sé dónde, pero lo importante es el guión del profesor, la explicación del alumno, pues entonces te llega, y esto sí que es reciente, yo hablaré más de ello, ese MOOC quiere decir Massive Open Online Courses, o sea, cursos masivos, abiertos y online, que es una cosa que han empezado a hacer 2 o 3 años, pero vamos, en el último año y en los últimos 2 de manera más intensa, de nuevo el MIT y Stanford, pero también otras universidades, que es coger cursos y ofrecer el mismo curso que ofrecen en el MIT a sus estudiantes, ponerlo online para cientos de miles de estudiantes, pero no los contenidos, el curso completo, con los ejercicios y que te corrigen y que tal, y que si lo cursas entero te mandan un diplomita, que no tiene valor académico, pero te mandan un diploma para verlo completo. Y esto hay, porque esto lo han copiado varios centros, varias iniciativas, y hay ya cursos que tienen 125.000 estudiantes matriculados en todo el mundo. Hay uno de inteligencia artificial, o algo así, que tiene el récord de estas cosas. Lógicamente eso no es enseñanza centrada en el estudiante, porque el profesor no conoce a esos 125.000 estudiantes. Bueno, son 2 o 3 profesores, pero no son un ejército de profesores, son unos pocos. Y tienen 125.000 estudiantes matriculados y siguen el curso. Eso es enseñanza basada en el contenido y en una gestión muy automatizada del contenido. Pues cualquiera nos iba a decir hace 2 años, antes de que empezaran las iniciativas, que eso era también una tendencia de futuro y que no a costa de, o sea, no extinguiendo el paradigma anterior, pero desde luego abriendo un hueco y conviviendo con él, y desde luego lo que vemos es una de las cosas de moda, ¿no? Una de las tendencias.
Pongo estos dos ejemplos del Open Courseware, estos cursos masivos abiertos online, pues, por cierto, que además son gratuitos. Es que es romper los esquemas. Es el MIT que cobra $60.000 por año a los estudiantes presenciales. Lo mismo que hago con este señor que está aquí, $60.000, se lo regalo a un niño de por ahí, sin verle la cara y sin que pague. Pues esto es muy sorprendente y sin embargo son los cambios que van ocurriendo. Podríamos enumerar 30.000. Estos son quizá muy rompedores y tienen que ver con planteamientos educativos completos, no es una cuestión de una tecnología o de un detallito. Bueno, yo creo que son relevantes y tienen que ver con la virtualidad los dos, porque son los contenidos puestos en Internet o incluso el curso completo puesto en Internet. Entonces, pues son dos ejemplos que me sirven para sustanciar esa conclusión de que predecir la evolución de la educación y de cómo la transforma en los entornos virtuales en un plazo de 2 años no es fácil, porque de vez en cuando tienes revoluciones de este tipo que las cambian sustancialmente. Y a pesar de que hay revoluciones de este tipo, la mayor parte del profesorado, como decía de nuevo Andrés Prieto, que es aquel profesor de Cantabria, que hacía referencia, la mayor innovación educativa que ha calado más en el profesorado y que de verdad se ha impuesto es la pizarra redonda, que permite que no haga tanto polvo el encerado y quitarse la boca. Lo decía de broma, pero sigue siendo cierto. Inmensas cantidades de asignaturas de nuestro quehacer diario tienen como mayor innovación educativa tecnológica la pizarra redonda. Y metodológica, pues a saber las habilidades que se le hayan ocurrido sin pasar por ningún curso ni ver nada al señor que maneja esa pizarra redonda. O sea que por un lado tenemos grandes revoluciones, pero por otro lado tenemos un grueso de gente que no está ahí. Tenemos esa curva, la curva de la larga cola, en que al pasar, al cambiarla de color, se me han cambiado los ejes. Podéis entrever que había una cosa en negro por ahí, que era lo que significaban los ejes, que es el horizontal número de profesores y el vertical intensidad de uso de la tecnología. Entonces, hay unos pocos profesores que usan todo género de cosas, unos pocos menos que usan menos y muchísimos que usan prácticamente nada. La pizarra redonda está dibujada ahí, ¿no? Y eso seguramente, esa es una distribución que es una ley universal de la naturaleza. Esa ley la han redescubierto en diferentes campos de la ciencia y le han puesto diferentes nombres. Quizá el que más ha trascendido es como la ley de Pareto, ¿no? Porque el 80-20 y el 20-80, pero en lingüística creo que es la ley de Zipf, Z-I-P-F, es la distribución de uso de palabras en un idioma. Pues la palabra a, en castellano creo que la palabra que más se usa es hablar, algo así. En un texto, pues aparece no sé cuántas veces. Pues si eso es 100, la siguiente palabra que es en, o no sé qué otro conector de estos, pues el 50, y la siguiente el 25, y la siguiente tal, y el ornitorrinco, pues aparece allí en la cola, ¿no? Usándose una vez cada no sé cuántas mil. Entonces, pues la distribución de palabras en un texto sigue la misma curva. La distribución de intensidad de terremotos frente a su frecuencia sigue la misma curva. Es una ley de la naturaleza que tiene además su explicación y que aparece en distintos campos del saber de distintas maneras. O sea que no es un problema con el que tengan que luchar los vicerrectores del ramo, los directores de la agricultura, es un hecho físico, o sea, inexcusable. Pero que hay que vivir con él, y bueno, eso se puede estirar un poco para arriba, se puede estirar un poco para abajo, pero de la misma manera que los que gestionan terremotos saben que el gordo puede venir y no puedes evitar nada, los que gestionan grandes grupos de gente, pues saben que una parte muy importante van a estar ahí y van a estar siempre. Y que eso, pues tienes que convivir con él. Entonces, no hay que olvidar, cuando uno se pone a hablar de los cursos estos a 125.000 personas y tal, pues que si cogemos una universidad, no sé cuántos profesores tendrá la Universidad de Extremadura, pero 3.000, 2.000. 2.000 profesores, 1.000, por decir un número, ni lo saben, ni les interesa lo de los cursos de 125.000 personas, ni se imaginan remotamente estar en un entorno parecido, ni tal.
ni probablemente deban hacerlo, ni es conveniente ni corresponde. O sea que también hay que mirar a todo. O sea, está bien ver los últimos avances y las grandes tendencias, pero hay que ser también realista y mirar los grandes números y ver lo que somos el colectivo completo y aceptarnos, ¿no? Que tampoco